Una pregunta. ¿Ustedes cuando van a coger el transporte público para ir a trabajar o para ir a la universidad o para moverse en general, cómo actúan? Me explico. Cuando ustedes están haciendo la cola para subirse al bus, ¿no? Que tienen que esperar su turno y tienen que saludar al conductor y pasar la tarjeta y se sientan y tocan el botón cuando es su parada y luego se levantan y se van. ¿Ustedes cómo actúan? De manera ordenada, es decir, esperan su turno en la cola, pasan la tarjeta, se sientan tranquilamente o se mantienen de pie y se bajan en la parada que les corresponde, o cogen a la señora de adelante, le meten un derechazo en el costado, ven al conductor, le escupen, le meten un cabezazo, se sientan, insultan al señor que está sentado detrás, le gritan al chofer para que les abra la puerta y se bajan. ¿Cuál es la manera que tienen ustedes de comportarse en sociedad? Porque si la respuesta es la primera, vengo a anunciarles que ustedes son anarquistas. Y a lo mejor no lo sabían y esto les sorprende. Bien, ¿a qué viene todo esto? Pues hoy vengo a empezar una serie de vídeos que me apetece mucho hacer porque necesito hablar de esto, y es que me gustaría hacer una serie sobre los ensayos que pertenecen a esta antología de escritos del antropólogo David Graeber, que es un pensador al cual admiro un montón y que me encanta. Entonces había pensado que quería abordar todos los ensayos que están aquí, que hay de un montón de temáticas distintas. Hay cultura, hay arte, hay economía, hay política, hay una crítica a la racionalidad occidental, que da título a este libro, Occidente nunca existió. Hay un montón de cosas y me gustaría hablar de todo. No lo voy a hacer evidentemente a través de vídeos uno detrás de otro, sino que los iré intercalando, pero es algo que me gustaría ir haciendo como un mini proyecto para tener aquí en este canal. Entonces, teniendo esto en cuenta, estuve pensando en cuál era la mejor manera de comenzar esta serie, cuál podría ser el vídeo introductorio, el primer vídeo, y se me ocurrió que de entre todos los ensayos que hay aquí hay uno que es súper pedagógico y muy divertido, que se titula ¿Eres anarquista? La respuesta podría sorprenderte. Y es un texto súper cortito, como de 4 o 5 páginas, donde Graeber simplemente esboza lo que es el anarquismo, lo que son los anarquistas y la base sobre la que se fundamentan todos los modelos anarquistas, todas las críticas anarquistas y demás. O sea, simplemente como un esbozo rápido, una primera mirada a lo que él considera que es el fundamento del anarquismo. Así que creo que puede ser muy esclarecedor y que puede dar pie a las discusiones que podemos tener más adelante respecto a otros ensayos que están aquí. También porque siento que si no tenemos bien claro y bien definido lo que es el anarquismo para David, es muy complicado ya luego como construir bloques encima de todo esto, ¿no? O sea, este vídeo pretende ser como el punto cero, como una coordenada inicial muy, muy básica, a través de la cual luego llegar a otros lugares. Entonces, la pregunta que planteaba al principio del vídeo es una pregunta que plantea él en este texto, y es que, como decía, Graeber es muy divertido, es muy soez, es muy sarcástico, es muy irónico, es muy juguetón, le encanta interpelar al lector cuando puede, también sabe ser muy académico y muy duro, y serio y crítico, o sea, en todo momento está siendo crítico, pero creo que en este texto pretende llegar a otras audiencias y, vamos, que tiene otro target en mente, y me parece muy... No sé, creo que es complicado muchas veces tener como ese doble rasero, ¿no? Como saber cuándo darle duro y cuándo te estás peleando con la academia y con ciertos discursos políticos muy arraigados, y cuándo simplemente estás interpelando a un lector ocasional. Y tiene bastante sentido que sea un texto divertido este que tengo entre manos, porque lo publico en una página web. Pero bueno, volviendo al texto. David plantea la pregunta del bus porque pretende despertar en el lector esta duda respecto a cuáles son las inclinaciones, ya no solamente propias, sino las inclinaciones de los seres humanos. ¿Por qué? Porque para David, el anarquismo... De hecho, lo voy a leer. Los anarquistas son simplemente personas que creen que los seres humanos son capaces de comportarse de manera razonable sin necesidad de que alguien les obligue a ello. Es una idea muy simple, pero es una idea que los ricos y poderosos siempre han considerado extremadamente peligrosa. O sea, David, el fundamento que tiene para él el anarquismo es que el ser humano se comportará siempre de manera decente y razonable, cooperativa y solidaria, siempre que no haya violencia de por medio y siempre que ningún humano tenga poder sobre otro. Aquí hay dos intuiciones sobre las que nos fundamentamos. La primera, el ser humano es capaz de
autoorganizarse, gestionarse y vivir en sociedad sin necesidad de que haya violencia o un poder que lo ordene, es decir, no somos ovejas que requieran de un perro pastor. Y el segundo es que el poder siempre corrompe. Y el mejor ejemplo es el mundo en el que vivimos, donde efectivamente hay un 1% y ni siquiera hay una clase que tiene poder sobre el resto. Y no hay más que ver el monopolio de la violencia. No quiero citar a Foucault todavía, pero vamos a citar a Foucault. El monopolio de la violencia a manos del Estado, el cual es el único que puede ejercer violencia contra la ciudadanía y quedar completamente impune porque está justificado y legitimado que ellos lo hagan. Pero nosotros no, de ninguna manera. Y la primera duda que le suscita a la gente el anarquismo es, vale, ¿y cómo nos organizamos? ¿No? Una vez que ya entendemos que la naturaleza humana no es violenta de por sí, es decir, una vez que cogemos a Hobbes y a esta noción suya de que el hombre es un lobo para el hombre y todo este rollo, y le pedimos que por favor se vaya de la habitación y ya nos quedamos hablando la gente de bien, la duda que suele surgir es, vale, ¿y cómo funciona esto? Acostumbrados a vivir en un mundo donde no somos capaces de, no tenemos la posibilidad, digamos, de tomar decisiones libres porque en todo momento está mediando el poder y la violencia, ¿cómo podría lucir esta libertad? Y Greber aquí pues introduce los términos de juego, norma, regla y demás. Él dice que evidentemente para organizar una sociedad y una civilización, claro que hace falta acuerdos, claro que hace falta normas, claro que hace falta muchas veces una estructura jerárquica, porque al anarquismo también se le asocia mucho con la idea de horizontalidad, de que no haya una cabeza pensante, de que no haya un responsable de la toma de decisión o un responsable en general, cuando que para nada. Los anarquistas no desechan la idea de la jerarquía, sino que están de acuerdo cuando esa jerarquía no está siendo impuesta. Es decir, cuando los miembros de esa jerarquía, tanto el líder como el subordinado, pueden sustraerse de la jerarquía cuando quieran. Lo cual no pasa en la sociedad en la que vivimos hoy en día, porque por mucho que el proletario, el trabajador, el subalterno, podemos llamarlo de la manera que sea, quiere sustraerse de esta extraña jerarquía económica, social y política, no puede, está obligado a vivir en esa posición en la que ha nacido. La persona que no está tomando decisiones debe poder sustraerse, debe poder tomar la decisión de sustraerse de no tomar decisiones. ¿Me explico? Y a esto él lo llama juego, y pone como ejemplo pues el pilla-pilla, el escondite, cualquier juego, cuando eres pequeño, ¿no? Se establecen una serie de normas y todas las partes que forman parte del juego, pues ya sea el que pilla, si está jugando a polis y cacos, pues ya sea el policía, el de la cárcel, no sé, es que te puedes inventar el juego que sea. Todas las personas que ocupan diferentes roles saben que es un juego y saben que una vez que ese juego se acabe o que si dejan de formar parte del juego, ya no hay ninguna jerarquía. Ya dejan de ser polis, dejan de ser cacos, dejan de ser el que pilla, dejan de ser el que se esconde. Es simplemente un juego donde uno asume unos roles y unas responsabilidades de manera temporal. Vale, siguiente punto importante dentro del pensamiento anarquista y dentro de David. David lo que nos dice es que el sistema económico y el mercado en el que vivimos y que gobierna el mundo beneficia a las personas con las peores intenciones, recompensa a las personas que más dañan a otros seres humanos, no recompensa ni la cooperación, ni la solidaridad, ni el altruismo, no, nada de eso, para nada, sino que cuanto más daño eres capaz de hacer, cuanto más poder eres capaz de ejercer contra otra persona, mejor funcionas y mejor lugar tendrá, mejor, en el sentido de que probablemente simplemente acumulas más capital. Entendiendo eso mejor dentro de los términos capitalistas, no que sea no estoy haciendo un juicio de valor sobre si es mejor. Claramente no, pero dentro de lo que es el mercado, sí, porque, pues eso, acumulas más riqueza. Lo que dice Greber es que este mercado que recompensa a las peores personas también se fundamenta en la fricción que existe entre el concepto de egoísmo y altruismo. Él lo que nos dice es que en el sistema capitalista el poder ser altruista, que no solidario necesariamente ni buena persona, sino altruista, es decir, esta idea de poder ayudar al prójimo, solamente se da como un privilegio, no como una forma de habitar el mundo, no como un estilo de vida, nada de eso, sino que uno tiene que ganarse cierta posición para luego poder ser altruista. Y esto me parece muy interesante porque Greber pone como ejemplo al cuerpo militar estadounidense, lo cual es curioso, porque empieza a hablar de por qué la gente se alista a los cuerpos militares, por qué alguien querría pertenecer y dedicar su tiempo a una labor donde potencialmente pueda acabar o muriendo o dañando a otros seres humanos. Y claro, habla de diferentes perspectivas, pues por un lado sí que habla de que en muchas ocasiones se puede deber a
simplemente el deseo de tener una mejor materialidad, de tener acceso a una educación, a un techo, a comida garantizada, ¿no? Simplemente como por escapar de la precariedad. Pero Greber también habla de que hubo un estudio que se hizo respecto a los motivos por el que los jóvenes se alistaban en el ejército y descubrieron que algo que llamaba mucho la atención a los jóvenes era que mientras hacían el servicio militar en las diferentes bases de Estados Unidos, había un proyecto que paralelamente al entrenamiento militar involucraba que estos jóvenes fueran a las comunidades locales y llevaran a cabo algún tipo de labor. Pues ya fuera participar en la construcción de algo, ya fuera a nivel educativo, con niños en colegios, ya fuera en bancos de alimentos, ¿no? Como que paralelamente, mientras tenían este servicio militar orientado a la guerra, también estuvieran en las comunidades locales ayudando. ¿Y qué pasa? Que muchos se involucraban precisamente, o no se involucraban solo, sino que se mantenían en el ejército y nunca lo abandonaban precisamente por la satisfacción de participar en estos programas altruistas. Lo cual sorprende. Y que de hecho había habido como bastante controversia dentro del grupo militar porque había una facción, me imagino que será como un discurso dentro del cuerpo militar respecto a erradicar estos proyectos porque al final pues son un gasto de tiempo y de dinero también, pero se desestimó precisamente porque este estudio reveló que era muy importante para mantener a los jóvenes en el cuerpo militar, lo cual refuerza lo que decía David. Bien, otro punto súper interesante que aborda Greber de manera muy breve en este ensayo tan cortito es la familia, que también es un objeto de crítica durísima por parte de los anarquistas y por parte de David, y por mi parte también, debo decir. Él lo que argumenta es que la familia es un dispositivo de control que convierte a muchos jóvenes idealistas que ganan conciencia respecto a la codicia del mundo y que quieren revertirlo, que quieren cambiarlo, y que la familia lo que hace es prevenir que ese cambio dé lugar. Es decir, en el momento en el que uno se hace adulto en un mundo tan despiadado, tan egoísta, y se da cuenta de que todas estas mentiras que nos contaban de niños, no mentira, pero definitivamente esta ética que se nos intenta instaurar pero que luego no aplica al mundo real, es decir, lo que nos suelen decir de que es importante compartir, que dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Como todos estos refranes que nos dicen cuando somos pequeños, luego uno crece, llega al mercado laboral y llega al mundo adulto, se entera un poco de cómo funciona la política y se da cuenta de que todo eso no aplica al mundo adulto, que simplemente es una cosa que nos decían de pequeños de cara a cómo comportarnos con otros niños en el parque, pero que el mundo real no es eso. ¿Qué pasa? Que luego uno se hace adulto y en la mayoría de casos, cada vez menos, ¿no? Por las condiciones materiales y económicas en las que vivimos los jóvenes, decide o decidía formar una familia. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú traes a tus chiquillos a un mundo egoísta y a un mundo que está gobernado por la ley del más fuerte, no porque sea nuestra naturaleza, sino porque es el sistema económico que se nos impone, uno de repente se ve forzado a, si no es egoísta, a empezar a serlo, pero por protección del núcleo familiar, ¿no? Es como de repente te das cuenta de que vives en una selva donde estás dispuesto a matar, a agredir y a hacer lo que sea necesario por proteger a tu familia, pues a tu mujer, a tus niños, a tu núcleo familiar. Entonces ya uno, por muy idealista que haya llegado a ser en su juventud, se acaba convirtiendo en un eslabón más de esta cadena de violencia. Es más fuerte el deseo de proteger a sus hijos que el de hacer el bien a la comunidad. Lo cual entiendo que muchos de ustedes estarán de acuerdo, pero claro, creo que precisamente el que estemos de acuerdo deja entrever lo podrido que está este sistema para tenernos que ver en esta situación. Y es que Greber dice que es que los niños nacen y crecen hasta la juventud o edad adulta con una moral anarquista súper arraigada. Pero claro, al final el ciclo es el que es y por mucho que uno intente proteger a su niño de la codicia humana, eventualmente este niño será adulto y él mismo será el que se entregue a esa codicia. Y bueno, para concluir este vídeo y como conclusión a este ensayo, de forma muy breve, o sea, este ensayo no pretende proponer un modelo súper complejo, sino que son simples pinceladas que Greber suelta al aire. Imagino que es un poco como para despertar el gusanillo en el lector y que luego ya se adentre a textos más elaborados y más extensos. Lo que nos dice Greber para concluir es que
Claro, evidentemente que se puede coger la tecnología y usarla para un propósito mucho más beneficioso y mucho más humano, que claro que se puede reducir la jornada laboral, que claro que se pueden tener modelos económicos mucho más humanos, que evidentemente. Porque claro, cuando uno habla de anarquismo con gente que igual pues no ha leído tanto al respecto, o que no le interesa tanto, o que está muy atrincherado en otras posiciones políticas, lo que suele surgir es, vale, ¿y qué quieres? ¿No quieres capitalismo? Vale, ¿y qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Comunismo? No, acabó mal. Chicos, ya, o sea, no sean cansinos. O sea, claro que hay alternativas y claro que hay un montón de pensadores anarquistas y no anarquistas que han pensado en modelos alternativos y están ahí. Si es que los pueden ir a leer, no tiene más. Lo que pasa es que evidentemente no lo van a ver en las noticias ni en ningún lado mainstream dominado por el 1% y la clase política dominante, porque no interesa que hayan alternativas, porque precisamente este modelo económico les beneficia. Eso es así. Pero claro, aquí Graeber lo que nos dice es, evidentemente que se puede coger la tecnología que ahora está calentando el planeta y que nos roba la privacidad y que nos deja sin trabajo, claro que se puede coger esa tecnología y darle otro uso. O sea, imagínense si las labores, es que es lo típico que se suele decir, las labores más tediosas o los trabajos peor pagados, los trabajos que ponen en riesgo la salud humana, que los haga una máquina. Pero vamos a ver, que tenemos una IA que puede pensar y que ha sido capaz de traspasar los cortafuegos. O sea, tecnología nos sobra, claro que podríamos ponerla a ese uso. Lo que pasa es que no hay una motivación y una voluntad política que se fundamente en el bienestar humano, sino que solamente se fundamenta en la acumulación de capital. También quiero aclarar, antes de concluir, que los anarquistas no están en contra del trabajo. El trabajo, entendiéndolo como una actividad que realiza un ser humano, es súper necesario y no hay ningún humano que no realice algún tipo de actividad o que disfrute de realizar algún tipo de actividad, y aunque no la disfrute, es necesario. O sea, ya más allá de todo eso, pienso por ejemplo en las cooperativas, en los supermercados que son cooperativas, que no funcionan de manera jerárquica como una empresa privada, sino que las personas que compran en la cooperativa se van turnando para trabajar en la cooperativa. Es decir, yo compro habitualmente en una tienda que está debajo de mi casa y trabajo una cantidad de horas a la semana, luego lo hace mi vecina, luego la vecina abajo, luego el de enfrente, y entre todos mantenemos este ciclo donde siempre hay alguien trabajando en la cooperativa. Pero lo que no pasa es que yo trabaje en un supermercado con un horario terrorífico, unas horas terroríficas, un coste energético, espiritual, físico tremendo, mientras mi vecina de arriba está especulando con la vivienda y no hace nada. No. Y no entiendo cómo puede haber alguien que pueda no estar de acuerdo con esto. ¿No preferirían trabajar menos, trabajar para algo que tiene un reporte directo en el bienestar de su comunidad y poder dedicar el resto del tiempo a otras actividades? Graeber lo que nos dice es, claro que se pueden hacer las cosas diferentes, lo que pasa es que no hay interés ni voluntad política de que se hagan, pero modelos hay, ideas hay todas las que quieran. Ahora, conseguir quitarles el poder a estas personas y darle una vuelta, esa es la verdadera complicación a la que nos enfrentamos, y es una complicación mucho más material que teórica. Teorías todas las que quieran, si es que la academia está hasta arriba. ¿Qué les voy a contar que no sepan? Entonces, Graeber también acaba como con un punch que a mí me gusta mucho, y es que dice que si los adultos lo que pretenden cuando crían a sus hijos es hacerles creer que el mundo es un lugar mucho más justo de lo que realmente es, ¿por qué no convertimos directamente el mundo en un lugar más justo? Y él dice que esto es algo que le debemos a nuestros hijos, pero yo iría un paso más allá y diría que es algo que le debemos a las generaciones futuras, ya no tus hijos, los tengas o no, sino a todas las generaciones que vengan detrás nuestras, a las generaciones que nos precedieron y que nos debemos a nosotros mismos también. Es que no, es un compromiso que tenemos con la humanidad como concepto, con la humanidad como concepto que transgrede el espacio-tiempo. Es un compromiso humano y punto. No puede haber un compromiso más esencial y fundamental que el de hacer bien al resto. Y yo lo que no entiendo es cómo se le puede presentar a uno como todos estos argumentos tan fundamentados en el bienestar compartido y que la conclusión sea que los anarquistas son violentos. No hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Y lo que pretenden los anarquistas no es lo que muchas veces esperan conseguir las personas que nos interpelan, que es esto, lo que decía de dame un modelo, dame el modelo, ¿cuál quieres imponer? ¿Cuál sería? El caso es que los anarquistas no pretenden imponer ningún modelo, no pretendemos sustituir el capitalismo por otro modelo impuesto donde cambiemos a la clase dominante actual por otra clase dominante, sino que los anarquistas creen en una toma de decisión constante, no creen en que tengamos que tener elecciones cada 4 años y eso sea todo lo que pueda hacer la sociedad civil.
sino que creen que la sociedad civil precisamente debe sentir que sus opiniones tienen un peso, debe sentir que sus opiniones tienen una repercusión en su materialidad y que deben ser interpelados políticamente y en todas las dimensiones posibles constantemente, ya que tienen que tener soberanía respecto a su propia vida, no de una forma tan delegada y tan inconexa con ellos mismos. Entonces, claro, el anarquismo involucraría una toma de decisión constante y una revisión constante también de los términos que se estén aplicando. Igual que tú no juegas al pilla-pilla eternamente, sino que juegas al pilla-pilla, déjate jugar, ahora pillo yo, ahora pillas tú, ahora cambiamos de juego. La vida debería funcionar de la misma manera, donde todas las personas que se ven envueltas en una normativa, en una legislación, en un contrato, de la manera que sea, deberían poder revisar las condiciones de ese contrato en cualquier momento, cambiar los roles en cualquier momento y, en general, a través del diálogo, establecer cuáles son los fundamentos de la comunidad. Es como esto que decía el movimiento zapatista, del cual quizá hable más adelante y en más detalle, pero no lo quiero hacer ahora porque no cuento con toda la información y no quiero equivocarme en nada de lo que diga. El movimiento zapatista, un movimiento muy fundamentado en el pensamiento anarquista, lo que argumentaba era que la revolución que ellos querían llevar a cabo no era una que impusiera una idea sobre otra, sino una revolución que permitiera la antecámara a la revolución. Es decir, una revolución anarquista, una revolución que permitiera el que los actores involucrados se pudieran sentar a dialogar y que ya luego veríamos qué hacemos. Pero tener la posibilidad de diálogo, porque actualmente no la tenemos. O sea, simplemente uno nace en un mundo con un sistema y unas normas políticas y un modelo económico concreto y pues la máxima jurisdicción que tenemos es votar. No tenemos mucha más forma de involucrarnos en la toma de decisión que afecta a nuestras comunidades de forma más directa. Entonces los anarquistas precisamente quieren reclamar ese derecho al diálogo. Entonces, bueno, quiero concluir ya este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, espero haberme explicado medianamente bien. Y también espero que tras todo lo que he dicho se hayan dado cuenta de que ustedes también son bastante anarquistas, pero que no se hayan reconocido como tal hasta ahora. Ahí lo dejo. Un besito y que estén bien.